Amigas y amigos, a partir de este momento comienza Valores Venezolanos, un programa de historia y opinión jurídica. Amigos y amigas, tengan muy buenos días. Es para mí un inmenso placer estar una vez más con todos ustedes con motivo de llevarles un programa de corte histórico y legal, afianzado en la opinión de representantes calificados en el área histórica y jurídica, que tendremos como invitados. A continuación, los dejo con el doctor César Pérez Guevara. Buenos días, estimados amigos. Una vez más para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes en Valores Venezolanos, en nuestros martes históricos. Hoy precisamente es 5 de julio, fecha patria, y hablaremos de eso. No obstante, comenzaremos por donde nos hemos quedado, a fin de explicar cuáles fueron los sucesos que desencadenaron el 5 de julio de 1811. En la emisión pasada comentábamos que ya existía este gen venezolano, este ser venezolano. Los mantuanos sentían un particular orgullo de decir que eran descendientes de los conquistadores, y ya se notaba la diferencia bastante abismal entre aquellos que venían de la península ibérica o españoles, canarios, españoles de otras partes, con los indianos, con los españoles que habían nacido de esta parte del mundo. Y particularmente se hace mención en los documentos de esa época de los españoles americanos de la Capitanía General de Venezuela. Tenían un gran orgullo por lo suyo y consideraban que no tenían que ser tratados como ciudadanos de segunda aun cuando no fueran la metrópoli. En esta manera de ser venezolano, ya empezamos entonces nosotros arraigando nuestra propia personalidad en el mundo. Sin embargo, en Europa ya venían sucediendo una serie de acontecimientos. Las monarquías ya tenían entre sí bastante discordia, bastante disputas. Me estoy refiriendo a las monarquías de Inglaterra, Francia, España, fundamentalmente Portugal. Y evidentemente todo cuanto pasara allí repercutía en sus provincias ultramarinas. En nuestro caso, lo que aconteciera en España. Es entonces conocer la figura de Napoleón Bonaparte en Europa. El pequeño corso que empieza haciéndose en un primer momento un simple cónsul de una república francesa en la cual destierran a los reyes para siempre, o al menos en ese momento, porque después vendrá, una vez que Napoleón cae, la vuelta borbónica. Pero Napoleón posteriormente se logra hacer emperador. Este Napoleón Bonaparte, que tenía esta visión expansionista de Francia, tenía al lado nada más y nada menos que España. Entonces, en una especie de trato que hace con el ministro fundamental del rey español, de poder acceder a Portugal por tierra y realizar unas negociaciones en las cuales España resulte beneficiada, y por lo tanto a España le corresponde una parte de Portugal, la otra parte a Francia. España le permite el paso de miles de tropas militares a Napoleón Bonaparte a través de España hacia Portugal. Como precisamente en este espacio queremos darle a la historia un tinte que no sea historiográfico, que no sea un tinte pesado, vamos a especificar esto de la manera más sencilla posible para que llegue a todos nuestros oyentes. Napoleón Bonaparte logra hacer que sus tropas entren a España sin que España se resista, dado que existía este trato en el cual se iban a repartir parte de Portugal. El rey de Portugal finalmente huye y funda la monarquía de Brasil. Pero cuando Napoleón pasa por España, nunca se va. Se queda Napoleón en España y hace que el rey
En un primer momento abdica en nombre de su hijo Fernando VII y posteriormente este abdica en nombre del hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte. Entonces nos estamos dando cuenta que en la península ibérica están sucediendo cosas realmente complicadas. Es decir, los nacionales franceses, no a través del matrimonio, sino a través de la fuerza, habían hecho que la monarquía española de los Borbones abdicara en nombre de José Bonaparte, uno de los Bonaparte. Entonces, ¿cómo quedaban las provincias ultramarinas? ¿Cómo quedaban todos estos pueblos de América que dependían directamente de España? Teníamos que acatar al invasor napoleónico, o por el contrario teníamos que resistirnos y proteger los derechos de la casa de Borbón, que era la casa real española. ¿Qué hacer? Resulta que al gobernador Juan Manuel Cajigal le llegan, según señala el historiador Caracciolo Parra Pérez a través de la revista Times, las noticias de lo que está pasando en España. Él remite esto a Caracas y entonces el Cabildo de Caracas se entera que ya no estamos dominados por los reyes españoles, por los borbónicos, sino que ahora es la tiranía francesa la que pretende afianzarse en la península ibérica y por lo tanto en sus provincias ultramarinas. Empiezan entonces una serie de sucesos en todo lo que es la América española, principalmente en nuestra Capitanía General de Venezuela. El capitán general de ese entonces, Casas, Juan de Casas, toma una serie de medidas no tan efectivas contra los levantamientos. Y esto es en virtud que el levantamiento no lo estaba haciendo el pueblo llano. El pueblo raso, amigos míos, en su gran mayoría eran analfabetas, eran personas muy temerosas de Dios y de la Iglesia Católica, razón por la cual evidentemente eran bastante mansos, por decirlo de alguna manera. Era la alta nobleza caraqueña, los mantuanos, los que estaban empezando a conspirar en contra de Napoleón en un primer momento y posteriormente en contra de la propia corona de España. Entonces, tenemos que este Juan de Casas, a algunos de los mantuanos que eran sus amigos, entre ellos están los Bolívar, los Rivas, les dice: miren, tranquilícense, que pueden salir mal parados en todo este asunto. Por aquella época, Francisco de Miranda le escribe una carta al Marqués del Toro diciéndole: levántense. Esta carta es descubierta y el Marqués del Toro tiene entonces que decir: ya va, yo no tengo nada que ver, me está injuriando ese señor llamado Francisco de Miranda al enviarme una carta. Este es el pensamiento que estaba en la época. Acerca de Francisco de Miranda hablaremos en programas posteriores, que queremos darle una cobertura mayor, pero ya Miranda, como lo conocemos, el precursor, estaba haciendo bulla a pesar de todo el tiempo que llevaba intentando lograr que fuéramos una república libre del gobierno español. Entonces, este Juan de Casas toma estas iniciativas nada decorosas, es débil por momentos, en otros momentos es bastante fuerte, incluso tiránico, y esto es lo que hace que los mantuanos aún estén más bravos con él. Y estos mantuanos ya para ellos empiezan a hacer todo lo que posteriormente va a conformar el movimiento emancipador. Posteriormente es designado como capitán general Vicente Emparan. Emparan es designado capitán general nada más y nada menos que personalmente por Napoleón Bonaparte, para tranquilizar a las colonias de esta parte del mundo que están bastante ofuscadas con la invasión napoleónica. Ahora es un hecho curioso que de los principales amigos que tuvo Vicente Emparan cuando llegó a Venezuela, cuando llegó como capitán general, porque él había sido gobernador en otras partes de Venezuela, su círculo social está rodeado por Simón Bolívar, por su hermano Juan Vicente Bolívar, por José Félix Rivas, por el Marqués del Toro, por todos estos mantuanos, eran bastante amigos. De hecho, entre todo este complot que se inició en Caracas, figuraba el nombre de los hermanos Bolívar, fundamentalmente Juan Vicente y Simón.
Y es el mismo Vicente Emparan que les dice, miren, tranquilícense, váyanse a sus haciendas, que aquí está por pasar algo muy feo. Precisamente este movimiento empieza a surgir, empieza a molestarse la casta colonial, los mantuanos. Y entonces un día de miércoles santo, el 19 de abril de 1810, las cosas llegan a su punto mayor, al tope del estallido. Vicente Emparan sale de su casa, en el centro de Caracas, y va a dirigirse a la iglesia a los oficios religiosos. Y entonces es llamado por el cabildo, que le dice, mira, ¿qué está pasando? O sea, Napoleón Bonaparte invadió España, nosotros no le debemos ninguna lealtad a Napoleón, que de paso es un tirano, no podemos estar en esto. Y Vicente Emparan, que era bastante gran orador, bastante elocuente, los logra convencer de que se queden tranquilos. Emparan entonces sale de cabildo, sigue otra vez camino a la iglesia y es detenido. Y le dicen, capitán, el pueblo lo llama cabildo. El pueblo estaba más bien arengando a favor de Vicente Emparan, según dice la historiografía más acertada en relación a esto. Pero son los mantuanos y son todas estas personas de alto abolengo que están entre ellas, que entonces empiezan a hacer que ellos empiecen a gritar vivas, pero en contra de la invasión napoleónica y a favor de don Fernando VII, que había quedado como el legítimo rey español. Siendo esto así, Vicente Emparan sube al cabildo. Allí los mantuanos le señalan, no, tenemos que hacer en un primer momento una junta separándonos de la opresión napoleónica. Vamos a hacer una junta conservadora de los derechos de don Fernando VII y tú la vas a presidir, Vicente Emparan. Emparan, que evidentemente era un emisario napoleónico, dice que no. Y entonces entra a escena un hombre olvidado por la historia en muchos aspectos. El canónigo de Madariaga, el chileno. Y a pesar de que era un cura, llega increpando a Vicente Emparan, diciéndole que lo que hay que hacer realmente es hacer una junta constituyendo la real legitimidad que existía al respecto, que era Fernando VII como rey, que estaba apresado por Napoleón Bonaparte en la península ibérica. Ahora bien, empiezan a azuzar al pueblo, como ya he comentado, todos estos mantuanos. Se asoma Vicente Emparan al balcón y sucede la famosa escena que nos enseñan desde niños en los colegios. Vicente Emparan preguntan, ¿quieren ustedes mi mando? Y el pueblo, auspiciado por el canónigo Cortés de Madariaga, que estaba detrás de Vicente Emparan diciendo que no, así como otros mantuanos que estaban también diciendo que no, el pueblo entonces empieza a decir que no y hacen chiflas en contra de Napoleón Bonaparte. Entonces Vicente Emparan señala, si ustedes no quieren mi mando, entonces yo tampoco quiero mando. ¿Qué pasó aquí, amigos míos? Aquí probablemente todos acertamos en decir que es el primer atisbo de la Venezuela republicana libre. Ya señalamos que no queremos a la tiranía napoleónica. Entonces, don Juan Germán Rocio, un gran jurista político, del cual también hablaremos en programas posteriores, ya que haremos un programa especial para él, siendo uno de los grandes olvidados de nuestra historia, redacta, junto con otros grandes notables, entre ellos se encontraba incluso don Andrés Bello, muy joven, la declaración de la independencia de Francia y se proclama la Junta Conservadora de los Derechos de nuestro Señor y Rey don Fernando VII, el Borbón. Entonces es una mentira lo que mucha gente planea decir, que es que el 19 de abril de 1810 nos declaramos libres de España. Esto es mentira. Nos declaramos libres del invasor napoleónico francés que había entrado a España, porque nos sentíamos españoles. Hay que entenderlo, señores. La patria era España. Nosotros éramos otros españoles. Lo que teníamos sencillamente
nuestra vivienda alejado, bueno, bastante alejado de la metrópoli, pero éramos españoles. No existía Venezuela como una patria, como una nación. No, los atisbos de nación aquí están sucediéndose, es decir, este tronco común, estas tradiciones. Bueno, aquí está empezando como tal la nación venezolana, aquí está empezando a desgajarse de lo que es toda España. Entonces, bueno, tenemos un gobierno autónomo, expulsamos a nuestro capitán general, ya no somos súbditos napoleónicos, a pesar de que Napoleón intentó mantener cierta legalidad. Es un hecho que si usted es francés y usted no llega a través de matrimonio al trono, es decir, casándose con el heredero al trono, sino que sencillamente hace que el rey legítimo abdique en nombre de usted como extranjero, usted está siendo un tirano y está invadiendo otro país. Y es un hecho, en efecto, que no le debíamos obediencia a los napoleónicos. Entonces tenemos esta junta conservadora de los derechos de Fernando VII. 19 de abril de 1810. ¿Pero qué hacer? Entre los mantuanos, la gente de Abolengo, que era la que estaba reunida en el cabildo, en los días y meses posteriores, empezaron todos a plantearse, bueno, pero vamos a quedarnos aquí mientras allá está Fernando VII preso. O sea, ¿será que tenemos que mandarle apoyo? Tenemos que mandarle ayuda para que él pueda otra vez recuperar el trono que le pertenece, porque es el heredero de la corona. Otros decían, bueno, pero ya va, Fernando VII no ha podido defenderse. La monarquía española se ha demostrado débil y los norteamericanos ya se han liberado de los ingleses. Y son una república. ¿Será que nos hacemos una república? Estas voces, que venían principalmente de los mantuanos más jóvenes, como los Bolívar, como los Rivas, son fundamentalmente acalladas. Y se mandan entonces delegaciones diplomáticas. Una de ellas es enviada a Norteamérica y en ella se va el hermano mayor de Simón Bolívar, don Juan Vicente Bolívar. Otra es mandada a Inglaterra y en ella va don Simón Bolívar, que ya había realizado su famoso decreto en el Monte Sacro de no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta que haya roto las cadenas del gobierno español. Va don Luis López Méndez y en auxilio de ellos va don Andrés Bello. Don Andrés Bello no tenía en lo absoluto las capacidades monetarias que tenían estos dos, Bolívar y Luis López Méndez, pero era un genio don Andrés Bello. Hablaba varios idiomas, hablaba el inglés con soltura y era muy bueno en política, a pesar de que era escasos años mayor que el Libertador. Don Andrés Bello en sus memorias relata que la Junta Conservadora de los Derechos de don Fernando VII le había señalado a esta expedición que iba hasta Inglaterra que no tuvieran contacto en lo absoluto con don Francisco de Miranda, que tenía su domicilio puesto en Inglaterra. Y esto es porque don Francisco de Miranda era el hombre más buscado aún por la corona española. Don Francisco de Miranda era un traidor abiertamente a la colonia y llevaba años conspirando para hacer de toda América, de toda la América española, una república libre. Incluso hablaba de un incanato, pero de eso, como les he señalado, hablaremos en programas posteriores, porque no podríamos englobar aquí todo lo que fue la maravillosa travesía de la vida de Francisco de Miranda. Entonces, claro, es evidente que los mantuanos más conservadores no quieren que esta delegación diplomática entre en contacto con Francisco de Miranda, porque Francisco de Miranda abiertamente quiere la independencia, no solamente de Napoleón, sino de don Fernando VII. Entonces seríamos una república y esto traería una guerra, que en efecto la trajo y fue quizás la guerra más horrible de independencia alguna. Pero sigamos entonces. La delegación diplomática llega a la Gran Bretaña y evidentemente desoyen los consejos de la Junta. Se reúnen con don Francisco de Miranda. Y no solamente se reúnen con él, don Andrés Bello en sus memorias señala que Simón Bolívar convenció a Francisco de Miranda de que viniera, de que nos ayudase a ser libres, porque él era el precursor. Estamos hablando de un Bolívar extremadamente joven. Y Miranda viene para acá. Entonces, amigos míos,
Don Francisco de Miranda llega a Caracas en compañía de don Simón Bolívar, Luis López Méndez y Andrés Bello, con el cual Miranda hace muy buenas trabas, muy buena amistad. A los mantuanos más conservadores no les gusta en lo absoluto Miranda, que ya había intentado en 1806 invadir a través de la vela de Coro y había sido expulsado, siendo tratado como un traidor, como un hereje. Pero el pueblo en ese momento lo aclama, curiosamente. Hay que entender que en esta junta conservadora estaban también las gobernaciones aledañas, las gobernaciones de otras provincias que no se acogían a esta declaración, en virtud que era bastante complicado. Entonces tenemos la gobernación de Cumaná, la gobernación de Maracaibo, la gobernación de Mérida, y todas tenían diferentes puntos de vista, y el punto de vista fundamental era que si España estaba siendo gobernada por un invasor y entonces habíamos creado una junta conservando los derechos de don Fernando VII, la Capitanía General jurídicamente ya no podía tener el mando que se pretendía, y entonces estas gobernaciones dejaban de responder al capitán general porque no había capitán general, se había ido Vicente Empara. Esto es una situación complicada lo que está pasando en Venezuela, en la Capitanía General de Venezuela de ese entonces. Entonces, los sucesos van concatenándose hasta que llegan a su real consecuencia, a su común consecuencia. Bossuet diría, es la providencia que tenía destinado que pasaran estos procesos. Puede ser que sí, puede ser que no. El punto es que el 5 de julio de 1811, poco menos de un año después del 19 de abril de 1810, ya no somos la Junta Conservadora de los derechos de don Fernando VII, nuestro Señor y Rey. Somos independientes, somos irremediablemente libres. En esta acta de independencia, que es una verdadera acta de independencia, establecemos que no somos españoles, somos una cosa distinta, somos venezolanos. Y aquí inicia la primera República de Venezuela. Ahora bien, al ser una república, tenían que existir diputados. Ustedes no piensen que es que ellos se dieron a sí mismos como diputados y ya empezaron a ser diputados. No, en lo absoluto. Tuvieron que ir a buscar votos de donde ellos eran para poder ser electos diputados de la primera República de Venezuela. Don Juan Germán Rocio tiene que ir a Tiznados y allí obtiene los votos y logra ser diputado. Don Francisco de Miranda tiene que ir a lo que hoy en día conocemos el Estado con su mismo nombre a conseguir votos. Y don Francisco de Miranda también logra ser diputado. Entonces tenemos una serie de diputaciones y se elige la primera Junta de Gobierno, presidida por don Cristóbal Mendoza, de quien también haremos posteriormente un programa especial. Por esto es que don Cristóbal Mendoza es considerado el primer presidente de la República de Venezuela. Era un presidente de una junta de gobierno. No obstante, él era el que la presidía en ese momento. ¿Qué pasaba entonces? Evidentemente a los españoles peninsulares no les gustó en absoluto que nos hiciéramos independientes de ellos, más allá del conflicto napoleónico, porque no fue tampoco que en la península ibérica se tomaron muy a gusto que Napoleón Bonaparte haya invadido y haya impuesto a su hermano José Bonaparte, que era llamado Pepe Botella por algunas aficiones a bebidas espirituosas que tenía este hermano de Napoleón. Evidentemente no guardaban en lo absoluto el genio que tenía Napoleón. Tanto es así que Napoleón, desconfiando de su hermano, coloca nada más y nada menos que a Murat, el gran militar francés, como protector del Reino de España. Entonces, amigos míos, siendo que el tiempo nos apremia
y seguiremos hablando de esto en el siguiente martes histórico. Nos conseguimos con que en un primer momento nos declaramos el 19 de abril de 1810 libres de la invasión napoleónica y rotundamente españoles conservadores de los derechos de don Fernando VII, y el 5 de julio de 1811 nos declaramos irremediablemente libres de gobierno español alguno. Y nosotros somos españoles, americanos, venezolanos. Primera República de Venezuela. En el siguiente programa estaremos comentando de qué pasó entonces. Tenemos aquí a Francisco de Miranda, tenemos aquí a Juan Germán Rocio, a Simón Bolívar Joven, a José Félix Rivas, a los Montilla, a los Condes. ¿Qué estaba pasando en esta Primera República de Venezuela? Lo comentaremos en la siguiente emisión. El día jueves estaremos aquí con el doctor Alejandro Galotti. Excelente exposición la que ha hecho el doctor César Pérez Guevara de lo que en realidad ocurrió el 5 de julio de 1811. Quedan muchas preguntas y por supuesto a cada una de ellas habrá una respuesta. Estamos totalmente a la orden para que la formulen ustedes. Tengan todos y todas muy buenos días y hasta la próxima audición, históricamente hablando, que será el martes, ya que el jueves el doctor Galotti estará con nosotros. Esto fue Valores Venezolanos. Tuvimos el inmenso placer de elaborar para todos ustedes en el control técnico Gregory y Alondra Méndez. En los comentarios, el doctor César Pérez Guevara, un servidor de ustedes, César Pérez Barreto, todos bajo la dirección del doctor Romer Hill. Buenos días. Amigo, amiga, ¿tiene usted un problema de inquilinato de local comercial o de vivienda? ¿Un divorcio? ¿Necesita un abogado que defienda sus derechos a través de un litigio o incluso de un amparo constitucional? Comuníquese con el doctor César Pérez Guevara a través de los teléfonos 0416-634-0972 y el 0424-136-7584, quien conjuntamente con sus asociados dará respuesta a sus problemas jurídicos en materia sustantiva civil y en cualquier clase de litigio ante los tribunales de la República. Esto fue Valores Venezolanos, un programa de historia y opinión jurídica. Nos reencontramos en una próxima emisión a través de Radio 1, la radio que uno quiere.